Hola, aquí inicia una nueva franja informativa de Contexto Global por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Empezó en Azerbaiyán la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP29. Y durante el primer día, los países que participan del encuentro dieron el visto bueno a los estándares para que la ONU regule un mercado global de carbono y así reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Al menos 37 personas perdieron la vida en Gaza tras los ataques israelíes de las últimas horas. 20 de ellas en el campamento de Nuseirat luego de que tanques israelíes entraran al lugar y otras 7 fallecieron tras un ataque aéreo en un café cerca de la ciudad de Han Yunis. Siguen sonando nombres que conformarían el nuevo gabinete de Donald Trump. Los más recientes en sumarse a la lista serían el congresista Mike Waltz, quien sería el nuevo asesor de seguridad nacional, y Lee Zeldin, un aparente escéptico del cambio climático, para dirigir la Agencia de Protección Ambiental. Vamos a comenzar con noticias de Azerbaiyán. El país del Cáucaso comenzó hoy la COP29, la cumbre para hablar de cambio climático, e inició con una decisión difícil. Los países acordaron los estándares para que Naciones Unidas regule el mercado de bonos de carbono. Esto de manera paralela al sector voluntario, donde prevalecen los privados y que funciona desde hace años. Más detalles en el siguiente informe de Diego Bassani. La discusión de la COP29 pone sus ojos en el mercado de bonos de carbono. Este lunes se llevó a cabo la primera jornada de esta conferencia de las Naciones Unidas en Azerbaiyán. El contexto del resultado de las elecciones estadounidenses se hizo presente. El delegado de este país en la cumbre aseguró que la lucha contra el cambio climático de su país no se detendrá con el regreso de Donald Trump a la presidencia. El republicano ha sido un férreo opositor a la regulación de emisiones de CO2 y durante la campaña amenazó con retirar al país de nuevo de los acuerdos de París. La ciencia es la ciencia, la lucha es más importante que unas elecciones, que un ciclo político en un país. Por otro lado, los gobiernos reunidos en el evento aprobaron varios estándares para los mercados internacionales de carbono, con la ambición de que Naciones Unidas regule en un futuro la compra y venta internacional de bonos. Basándome en la Junta del Presidente y en consultas inclusivas, confío en que esta propuesta sea aceptable para todos. Invito ahora a los miembros firmantes del Acuerdo de París a adoptar el proyecto de decisión contenido en este documento. Los bonos de carbono permiten a los países o empresas pagar por proyectos en cualquier lugar del mundo que reduzcan las emisiones de CO2 a la atmósfera, como por ejemplo el cuidado de bosques o el cultivo de manglares. Actualmente, este mercado no cuenta con un regulador internacional que verifique y audite los proyectos. Varias ONG presentes en la COP acusan que existen decenas de irregularidades relacionadas con las vulneraciones de comunidades a través de este tipo de comercio. También algunas organizaciones sindican a grandes multinacionales de comprar bonos de forma fraudulenta. Por lo menos 37 muertos en las últimas 24 horas. Ese es el saldo de fallecidos que dejan los ataques de Israel en la Franja de Gaza. El ejército israelí golpeó en el sur de la ciudad de Han Yunis y también envió tanques de guerra al campamento de refugiados de Nuseirat. Por otro lado, desde hace varias semanas tienen rodeados 3 hospitales en el norte del enclave, donde el ejército asegura que se ocultan miembros de Hamas. William Gassó nos amplía. Nuevo día de bombardeos en la Franja de Gaza. Un ataque aéreo israelí mató a 7 personas en un café de Han Yunis, sumando a 37 el número de muertos este lunes en el enclave. El domingo, la Media Luna Roja también evacuó a pacientes del Hospital Al-Awada de Jabalia, en el norte del territorio palestino. Los 3 hospitales de la localidad llevan varias semanas asediados por las fuerzas israelíes. El lunes, otros bombardeos alcanzaron una plaza de mercado en la ciudad de Gaza. Estábamos sentados en el mercado cuando de repente oímos el ruido de un bombardeo. Se llevaban a la gente herida o martirizada. Los ataques israelíes a la población civil en Gaza superaron los 400 días.
400 días que parecen una eternidad para los 2.1 millones de habitantes del enclave. Entre ellos, 1.9 millones han sido desplazados. Los que viven en este campamento están agotados por la falta de bienes de primera necesidad como comida o medicamentos. Cada día aquí parece un año. No puedes sentir ninguna comodidad, solo sientes los ataques y los golpes. No hay comodidad, ni dinero, ni trabajo. Antes de los 400 días trabajábamos e íbamos y veníamos. Hoy no hay nada. Solo te sientas y esperas a que Dios te conceda algo de comer o beber. A pesar de la crisis humanitaria cada día más aguda en el enclave, Israel afirma que el fin de su operación militar no llegará antes del cumplimiento de sus objetivos. Estamos dispuestos a poner fin a la guerra en Gaza, pero podremos hacerlo cuando hayamos alcanzado nuestros objetivos. La perspectiva de una tregua también parece lejana, a pesar de los repetidos llamamientos de la ONU que considera que actualmente no existen zonas seguras en la franja de Gaza. Este lunes se empezaron a conocer nuevos nombres que ocuparían puestos clave en el gabinete de Donald Trump. Según el periódico The Wall Street Journal, el representante a la Cámara por Florida, Mike Waltz, sería el asesor de seguridad nacional. De otro lado, el mismo presidente electo designó al ex congresista Lee Zeldin, un aparente escéptico del cambio climático, para dirigir la Agencia de Protección Ambiental, y al ex director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Tom Homan, para ser, en palabras del mismo Trump, el zar de las fronteras. Para discutir este tema vamos a saludar a Yamila Pino. Ella es analista política y estratega experta en comunicación política. Yamila, bienvenida a France 24. Buenas noches. Yamila, según Trump, será Homan el encargado de deportar a inmigrantes ilegales de su país a su país de origen. Sin embargo, no volverá a estar al frente de la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que es la que se encarga de ello. Es decir, que no controlará ninguna de las agencias relacionadas con el tema. ¿Qué significa esto y cómo podría modificar la política migratoria del país? Bueno, Homan será el zar de la frontera, como bien hemos dicho, y esto no requiere confirmación del Senado. Trump sabía que iba a ser muy difícil que un Senado pudiera confirmarlo y por eso ha creado este espacio, ¿no? Este puesto para él. ¿Qué significa para nuestras comunidades? Significa que veremos cumplir las promesas de deportaciones masivas de Trump. Homan fue el arquitecto del plan de separación de familias que vimos entre el 2017 y 2018 y nuevamente ha sido la promesa de campaña del presidente electo Donald Trump y este será la persona encargada de ejecutar este plan de deportaciones masivas. Ahora, Yamila, ¿qué nos dice el hecho de que Trump haya escogido ya a las autoridades relacionadas con temas como la migración y el medio ambiente, justo a menos de una semana de su victoria? Lo que nos dice es que, contrario al 2016, en el 2024 vemos a un presidente electo con una agenda, un presidente electo que tiene muy claro qué es lo que quiere hacer en sus 4 años de gobierno y desde la campaña nos puso en sobreaviso qué políticas quiere cambiar. Sabemos que la migración es el punto más importante, lo estamos viendo con este nombramiento de Homan. También Stephen Miller, que fue otro de los diseñadores del plan de separación de familias, va a ser subjefe de gabinetes en cuestión de políticas públicas en la Casa Blanca, otro puesto que no requiere confirmación del Senado. Y también en cuanto a políticas medioambientales, tenemos a esta persona, ¿no?, que niega la realidad y la veracidad del cambio climático. Así que vemos a un Trump con una agenda definida, con un plan definido y ya con los peones, ¿no?, con las piezas claves que van a ejecutar esta agenda, que en cortas palabras se llama Proyecto 2025, a pesar de que se quiso distanciar durante la campaña del Proyecto 2025, sabemos y tenemos muy claro que esos son los pilares de su gobierno. Bien, en la semana pasada también, Yamila, el senador Marco Rubio sonó para ser el secretario de Estado y desde entonces se analiza en medios de comunicación lo que eso podría significar para los gobiernos de izquierda en América Latina. ¿Hay de verdad un riesgo o se trata de especulaciones teniendo en cuenta la línea dura de Rubio? Mira, yo creo que el riesgo ya es que Trump está en el poder, ¿no? Yo creo que
decir que Marco Rubio pondría en riesgo a los gobernantes de izquierdas de América Latina es caer en la especulación. Marco Rubio, tal vez uno no esté totalmente de acuerdo con todas las políticas que él ha implementado y con su trayectoria en el Senado, pero está en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, conoce muy bien América Latina, América del Sur, conoce muy bien el trabajo que hay entre Estados Unidos y los países extranjeros. Así que en cuanto a su carrera política, a pesar de que muchas alas del Partido Republicano, de los demócratas, no están de acuerdo con sus políticas, tiene una trayectoria y lo que se rumora es que en efecto podría ser un buen candidato para dirigir el Departamento de Estado. Así que veremos. Recordemos, estos 4 años de Trump serán muy diferentes a los que vimos en el 2016. Aquí Trump está buscando experiencia, está buscando también lealtad. Figuras que no lo defrauden como él entiende que lo defraudaron los exfuncionarios de su administración, ¿no? Así que eso es algo muy importante que vamos a ver. Vamos a ver funcionarios con credibilidad, con experiencia, pero también muy leales al círculo cerrado de Donald Trump. Miren, Yamila Pino, analista política y estratega experta en comunicación política, gracias por acompañarnos aquí en esta emisión de Contexto Global. Muchas gracias a ustedes. Cambiamos de tema, hay un nuevo remesón político en Haití. El primer ministro Gary Conille fue destituido luego de llevar menos de 6 meses en el cargo. El Consejo Presidencial de Transición tomó la decisión y Conille no tenía buenas relaciones con sus miembros. En su reemplazo, el organismo nombró a Alex Didier Filsemé, un antiguo candidato al Senado. La medida se da el mismo día en que un avión de la compañía Spirit, que volaba desde Fort Lauderdale, fue alcanzado por disparos cuando se dirigía a Puerto Príncipe, lo que obligó a la aeronave a desviarse a la vecina República Dominicana, un acto calificado por el presidente de este país como terrorista. Ampliamos en el siguiente informe. Solo llevaba 5 meses al frente del gobierno haitiano. Gary Conille ha sido destituido por el Consejo Presidencial de Transición, según un decreto publicado el lunes en el Boletín Oficial. En una carta que circula por las redes sociales, el primer ministro afirmó que desea permanecer en el poder. Esta resolución, tomada fuera de todo marco legal y constitucional, suscita serias dudas sobre su legitimidad y su impacto en el futuro de nuestro país. Conille ha tenido problemas con gran parte del Consejo de Transición y pidió incluso la dimisión de 3 de sus miembros que están siendo investigados por acusaciones de corrupción. Este órgano, creado el pasado mes de abril para restablecer la seguridad y organizar elecciones, quería cambiar a varios ministros en contra del parecer del jefe del gobierno. Para sustituir a Gary Conille, el Consejo nombró a Alex Didier Filsemé, empresario e hijo de un activista encarcelado bajo la dictadura. Esta destitución supone un revés para la estabilidad política de Haití, en medio del caos y de la violencia. El país no ha celebrado elecciones desde 2016, ampliando un vacío político que ha empeorado la crisis humanitaria y de seguridad. Para poner fin a los asesinatos y secuestros, desde junio se ha desplegado una fuerza de apoyo policial respaldada por la ONU y dirigida por Kenia, una misión de apenas unos cientos de hombres que intenta luchar contra el poder de los grupos criminales. Las pandillas controlan gran parte de Puerto Príncipe y han ampliado su presencia a las regiones cercanas, agudizando el hambre y obligando a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares. Hasta aquí este informativo en Contexto Global. Gracias por acompañarnos, pero no se desconecten porque ya viene Amal Benotman con un nuevo capítulo de África 7 días. Quédense con nosotros.